Palabra el subsecretario de Mendoza, Natalio Mema. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos los senadores. Básicamente, en lo que nos ha estado tocando trabajar, para mí es bueno destacar tres ejes importantes de este proyecto. Primero que nada, que es un proyecto consensuado por todas las provincias. Me toca participar en el Consejo Federal de Transporte, o sea, esto va por encima de cualquier diferencia partidaria, digamos, una cuestión de política pública, una política pública que nos engloba a todos los argentinos. Segundo, que no es en contra de nadie, sino que es un proyecto que busca la eficiencia y la equidad en el reparto de los recursos. Y lo más importante es, digamos, a mediano y largo plazo, digamos, si le podemos dar una visión a este proyecto, las situaciones que se viven en las ciudades que se conurban, como es, por ejemplo, el conurbano bonaerense, es que generalmente muchos comprovincianos nuestros se vienen a vivir al conurbano, cerca de las ciudades, de los centros de consumo, porque básicamente estas son las grandes diferencias. Acá se viaja a 25 pesos, se demora menos, la luz cuesta mucho más barata, tiene acceso al centro de consumo, acceso a los puestos de trabajo, y eso ha generado, digamos, esta distribución deforme de la población en Argentina, y estos tipos de proyectos son los que vienen a dar equidad y a generar mejores condiciones de vida en nuestros municipios y en nuestras provincias, digamos, igualando la posibilidad con el resto de los argentinos, sobre todo con los que viven en el AMBA. Entonces, esta conurbanización que se viene haciendo, especialmente en la ciudad y en el conurbano bonaerense, tiene mucho que ver con esto, con este reparto, con esta forma. ¿Y por qué rescato la eficiencia? Yo les voy a poner un ejemplo. En el 2020 estamos en el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Las frecuencias del transporte en el AMBA no se disminuyó ni una hora. Funcionaron todos los colectivos como venían funcionando. Y veíamos imágenes en el puente Pueyrredón de la Gendarmería bajando a la gente de los micros porque no se les permitía viajar en colectivo. Y se hacía circular a todos los colectivos igual como se venía haciendo el día previo al aislamiento. Nosotros teníamos reuniones permanentes en el Consejo Federal de Transporte viendo cada una de las provincias y los municipios cómo hacer para poder llevar a trabajar a los policías, a los médicos, a los enfermeros, que eran trabajadores esenciales y que se habían quedado sin servicio. Y nosotros teníamos que ver por la televisión que acá funcionaban todos los micros sin ninguna restricción y bajando a la gente que se quería subir a los colectivos. Digo, se generan esas distorsiones también, esa falta de eficiencia. Si ustedes ven la flota de colectivos en el AMBA, en el año 2020 se cambió el 45% de la flota, se puso a 0 kilómetros, cuando no siquiera se sabía para dónde íbamos, cuándo iba a terminar la pandemia, en qué situación estábamos. Acá se estaba invirtiendo y renovando la flota de transporte cuando en todas las provincias estábamos viendo, haciendo equilibrio entre pagar los sueldos, mejorar la situación sanitaria, la fuerza de seguridad y poder hacer funcionar el transporte público que engloba todas las demás funciones. Entonces, me parece que los beneficios que tiene y la importancia de que esto sea ley es justamente una mirada a corto plazo, la situación que está teniendo cada uno de los municipios y la provincia, que la han descrito muy bien cada uno de los senadores, a mediano plazo para tener una mejor distribución de los costos en el resto de los ciudadanos y a largo plazo para generar, bueno, un país mucho más equitativo y con mejor distribución que nos ayude, digamos, a pensar esto. Y por último, el gran inconveniente que tenemos hoy, por ejemplo, es que las paritarias del sector participa el Ministro de Transporte de la Nación, el Ministro de Trabajo de la Nación, la Federación, en el caso del interior de los propietarios, pero no están las provincias, no están los municipios. Y esa paritaria se da siempre después de la paritaria del AMBA. La diferencia es que en el AMBA, cada peso de más que se le paga a los trabajadores, como corresponde, lo pone el Gobierno Nacional. Nos vemos todos atrapados en esa paritaria al otro día, cuando se tiene que sentar a paritar el Ministro de Transporte de la Nación con el Ministro de Trabajo de la Nación, con la actividad gremial representante, y es ahí en donde empiezan todos los paros. Este año hemos visto en las provincias paros permanentes, de hecho, hemos visto paros en el AMBA. Han habido retención de funciones de las 10 de la noche, hubo casi 3 meses en que después de las 10 de la noche una persona acá, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, no se puede tomar un colectivo, pese a que el 80%, digamos, del sistema está financiado por la Nación. Y por último, en el proyecto de presupuesto, que entiendo que hoy se empieza a tratar también acá en el Senado, en el tema de la distribución eléctrica de norte y de sur, que también está subsidiada por todo el país, empieza a haber un principio de solución distribuyendo las competencias tanto para Ciudad de Buenos Aires como para Provincia de Buenos Aires, creo que es el artículo 88. Entiendo que es un camino que podemos recorrer también con el sistema de transporte, pero que si el financiamiento, que hoy es un fideicomiso, digamos,
la fuente de financiamiento es el impuesto a los combustibles que pagamos todos los argentinos y que se distribuye 80% acá y 20% en el interior. Bueno, buscar, como decía el senador Cornejo y como han dicho los senadores que me han precedido en la palabra, buscar sistemas en los cuales el subsidio exista, porque tiene que existir, pero buscar un subsidio eficiente, una aplicación eficiente y mejorar la calidad de los sistemas. Yo he visto, por ejemplo, San Juan, con la red Tulum, están haciendo esfuerzos enormes en mejorar su sistema de transporte. Veía también la semana pasada en Córdoba al secretario, la senadora Ávila, el secretario Franco Mogueta, entregar 220 colectivos nuevos en la empresa pública de transporte de Córdoba. He visto los esfuerzos que hacen en Salta con la Saeta, que es una empresa que anda muy bien. Digo, tenemos mucho para aportar en eficiencia, en forma de hacerlo funcionar. Y acá vemos que al haber un aporte indiscriminado, ni siquiera se hace un seguimiento de los recursos, de cómo se utilizan y de buscar mayor eficiencia. Y eso, que todavía no hablamos de los trenes, que el 95% de los trenes de transporte de pasajeros están acá en el AMBA y se subsidian con todo el presupuesto nacional, y ni hablar del agua y saneamiento. Bueno, era solo hacer ese aporte. Muchas gracias. Muchas gracias.